Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Qué gusto que estén aquí y me presento, soy Susana Duque, directora general de Programas de Desarrollo Empresarial del INADEM y me da mucho gusto estar aquí para presentar al conferencista que hoy nos deleitará con un tema muy llamativo y muy atractivo, que es transformaciones e incertidumbre. Nuestro ponente del día de hoy es Macario Schettino. Él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, ingeniero químico, maestro en economía, doctor en administración y candidato a doctor en historia. Ha sido directivo en instituciones académicas y medios de comunicación, asesor y consultor para partidos políticos, empresas y gobiernos. Participa en la mesa semanal Dinero y Poder en Canal 11 y como analista en MBS Noticias, tercera emisión. Escribe además la columna Fuera de la Caja en El Financiero y ha escrito 2 decenas de libros, los más recientes, El fin de la confusión y Economía en un día, ambos en Editorial Paidós. Le damos un fuerte aplauso para darle la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy. Gracias. Mucho gusto. Gracias. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Es un honor estar abriendo esta Semana Nacional del Emprendedor y muchas gracias a todos por estar aquí. Empezamos un poquito tarde, pero ahorita nos recuperamos. Yo voy a platicar de lo que está ocurriendo en México y el mundo en materia económica, política, etcétera. Pero déjenme empezar por aquí. Todo el mundo se queja, ¿no? Siempre están quejando de todo, que la globalización ha sido un problema, que cada vez estamos en un mundo más desigual, ya no hay empleos en los países industrializados, los que ya eran ricos se hacen todavía más ricos y por eso la gente está votando por el Brexit, por Donald Trump y cosas por el estilo. Esto es lo que todo el mundo dice. Sin embargo, cuando uno ve los datos, parece que las cosas no son tan claras como uno pensaría. Esto que están viendo ahorita en la pantalla es la distribución de ingreso en todo el mundo. Es cómo creció el ingreso en todo el mundo entre 1988 y 2008. Y empieza de los más pobres a los más viejos y como pueden ver parece un elefantito y por eso le dicen así la gráfica del elefante. Se hizo muy famosa porque lo que dice es la mayoría de la población en el mundo tiene un incremento de ingreso más o menos decente, pero luego tenemos un hoyo ahí en medio y después el 1% más rico es el que vuelve a crecer. Y entonces todo el mundo dice, miren, ahí está la explicación. Esa es la razón de que la gente que vive en Estados Unidos y en Europa Occidental, la clase media del mundo, pues, esté enojada. Ellos pierden mientras que el 1% más rico es el que está ganando. Y bueno, pues esta idea se ha hecho popular y todo el mundo le cree. Pero hay un problema con esta medición. Fue hecha en 2008. Y en 2008 teníamos una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y en Reino Unido y en España. Y entonces la medición puede no ser muy exacta. Y de hecho, cuando se vuelve a medir exactamente lo mismo por las mismas personas, pero entre 1988 y 2011, el comportamiento es totalmente distinto. El 1% más rico pues gana más o menos lo mismo que ganan todos los que están junto a ellos y el verdadero ganador de los últimos 25 años es el 75% más pobre del planeta. Es decir, quien realmente ha ganado en estos últimos 25 años son los más pobres. De hecho, cada vez hay menos pobres en el mundo. Esta es la pobreza extrema en el mundo, medida desde 1820. En aquel año 95% de la población del mundo vivía en pobreza extrema. Hoy es menos del 10%. Nunca había habido menos pobres en el planeta de los que hay hoy. Y esta reducción de pobreza ocurrió en parte en aquel periodo que todo mundo festeja, los años 50 y 60, lo que llamaron el estado de bienestar o aquí en México el desarrollo estabilizador. Ahí efectivamente se redujo la pobreza, 20 puntos. Pero en estos últimos 25 años espantosos de neoliberalismo, la reducción ha sido todavía mayor, 30 puntos. Es decir, los últimos 25 años de economía en el mundo han sido los mejores en toda la historia. Nunca habíamos tenido años tan buenos, nada más que no a todo mundo le va igual de bien. Este es el 1% más rico de los países desarrollados. Lo dividí en 2 montoncitos. De un lado están los países anglosajones, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Irlanda. Y del otro lado los países desarrollados que no son anglosajones, Francia, Alemania, Japón, etcétera. Y vean cómo son 2 cosas distintas. En los 2 casos, el 1% más rico de esos países tenía muchísimo dinero al inicio del siglo XX. Y luego lo fue perdiendo hasta que en los años 70 tocó fondo. De ahí en adelante las cosas cambian.
Los países que no son anglosajones mantienen ese nivel bajo. Los que sí son anglosajones, vuelve a crecer la riqueza del 1%. Entonces, cuando escuchen ustedes que el 1% del mundo se está haciendo más rico, eso no es cierto. Es nada más el 1% de los países desarrollados anglosajones, nada más ahí. ¿Por qué se hacen ricos estos y los demás no? Pues porque son los que inventan las cosas, yo creo, ¿no? Los celulares y Amazon y Google y Twitter y Facebook y Uber y todas las cosas que uno utiliza, las inventan ellos. Y entonces, aunque sea un cachito, pues se van quedando con él y va creciendo. Pero no nada más son ellos, ¿eh? En ese 1% que está en los países anglosajones, que hoy es más rico, está un grupo de población en el que nunca piensa uno: los deportistas profesionales. Los deportistas profesionales en los años 70, ¿cuánto ganaban? Nada. Ser deportista profesional en los años 70 era como ser mecánico o maestro, no ganaba uno nada. ¿Cuánto ganan ahora? Muchísimo dinero. Todos los deportistas profesionales de las ligas importantes en Estados Unidos están en el 1% más rico de ese país. Para estar en ese 1% más rico de Estados Unidos se necesita un ingreso anual de $400,000. Y ese es el salario mínimo de las ligas importantes. El ingreso promedio es más alto. Los que juegan fútbol americano ganan $1,500,000 al año. Los que juegan básquetbol, $2 millones al año. Los beisbolistas, $8,5 millones al año. Pues ahí están ellos. ¿Y por qué esta gente puede ganar tanto dinero? Pues porque ustedes no tienen nada que hacer. Y entonces prenden la tele para ver el soccer y el americano y el básquet y el béis, el tenis, hasta el golf ven con tal de no trabajar, ¿a poco no? Bueno, pues esa es la razón. Lo que está ocurriendo en el mundo en estos últimos 25 años es espectacular, porque hoy lo que tenemos en abundancia todos es tiempo libre. Y quien le vende al tiempo libre va a vender lo que quiera. Y en el tiempo libre los seres humanos solo pueden hacer dos cosas: entretenerse y comunicarse. Así que el que le venda al entretenimiento y la comunicación va a vender lo que quiera. Y esa es la razón por la cual los deportistas ganan lo que ganan, y los conductores de televisión y los actores de cine y de las series que ustedes ven, porque eso es lo que hacen ustedes ahora: estar viendo series y estar viendo el cine y estar viendo los deportes, porque insisto, no tienen nada que hacer. Y entonces lo que necesitamos hacer es pensar en ese mercado. Porque hay mucha gente que piensa en otros mercados que ya no existen, y eso los puede llevar a una tragedia espantosa. Miren lo que pasó. Esta es la población de caballos y burros en Estados Unidos de 1900 a 1960. No hay más, ya luego dejaron de contarlos. En 1915 había un caballo por cada 4 habitantes en Estados Unidos. Para 1960 era un caballo por cada 30 habitantes. Es decir, estos años fueron espantosos para los caballos y los burros. Y si los caballos y los burros pudieran escribir historia, dirían que ese pedacito que ven ahí marcado de amarillo fue la gran tragedia de los caballos y los burros. Ahora ellos no escriben, ¿no? Entonces ellos no van a escribir nada. Pero hay un grupo de población que sufrió lo mismo que los caballos y los burros, más o menos al mismo tiempo. En esa flecha negra que ven ahí, los mineros de carbón dejaron de tener negocios. ¿Por qué? Porque el mundo se movió a vivir de otra manera. Y la misma razón por la cual los caballos y los burros dejaron de ser útiles es la razón por la cual los mineros de carbón dejaron de tener trabajo, porque nos movimos a utilizar petróleo y dejamos de utilizar carbón. Y estos son los señores que hoy se quejan en Estados Unidos y le piden a Donald Trump que les abra minas de carbón porque no tienen empleos. Y Donald Trump, como no entiende nada, dice: sí, ahorita las abrimos. A ver, ¿qué vas a abrir, güey? Nadie va a comprar carbón, nunca más. Y nadie va a comprar caballos y burros nunca más. Por eso el burro mexicano está en extinción, a pesar de lo que luego creen, ¿no? El cambio tecnológico es determinante en las oportunidades que uno tiene para hacer negocios. Y el cambio tecnológico que estamos viviendo hoy es probablemente el más importante de la historia. Este es el costo de producir electricidad mediante el método fotovoltaico, para hacer más fácil, los paneles solares. En 1976 que empezamos a producir esto, un watt costaba $100. Hoy producir ese mismo watt cuesta unos pocos centavos.
En consecuencia, nos estamos moviendo a utilizar más electricidad y cada vez menos de esas otras energías que son las que pueden ser más contaminantes, y eso es una gran noticia. Pero esto no es una buena noticia para el que vive del petróleo, así como la llegada del petróleo no fue buena noticia para los caballos y los burros y para los que vivían del carbón. De cualquier manera, estamos usando menos energía en el mundo. Esto que ven en la pantalla es la intensidad energética, es decir, cuánta energía necesito para producir $1 de Producto Interno Bruto. Vean cómo se va hundiendo. Cada vez producimos más usando menos energía. Y esto es una novedad, ¿eh? En toda la historia humana, producir más requería consumir más energía. Ya no. En lo que llevamos del siglo XXI, incluso desde los años 90, estamos consumiendo cada vez menos energía, incluso por persona. Este es el consumo de energía por persona. 4 países, para tener una idea. Vean cómo todos empiezan a caer hacia el final de la gráfica. E incluso en países que están en vías de desarrollo, esto empieza a ocurrir. México es la raya roja. Nosotros también estamos utilizando cada vez menos energía para producir más. Esto significa un cambio importantísimo. Entonces, todo el mundo tranquilo, el mundo sigue creciendo, ese no es un problema. No hay cada vez más desigualdad, eso no es cierto. La desigualdad en el mundo se reduce. La desigualdad en algunos países está creciendo. ¿En qué países? Especialmente en los países anglosajones. ¿Por qué? Porque están inventando cosas nuevas, y cada vez que hay este proceso de transformación, tenemos una apertura en la desigualdad, y algunos empiezan a ganar muchísimo. Conforme el tiempo avanza y todos empezamos a producir diferente, esa diferencia se va cortando. Pero hoy sí, efectivamente está creciendo. Tenemos más energía disponible, pero además necesitamos menos. La energía es más limpia. Ahora, no a todo mundo le va igual, ¿no? Acuérdense, no hay que olvidarse nunca de la tragedia de los burros y los caballos, porque esa tragedia siempre está ahí. Si de pronto cambia la forma de producir y yo no entiendo ese cambio, voy a tener el mismo futuro de los caballos y los burros. Y esto ahorita en este momento es un problema, porque la gente está empezando a sentirse muy nerviosa. ¿Por qué la gente votó entonces por el Brexit y por Donald Trump, si no es cierto que el problema sea un problema económico? Bueno, pues habría que saber quién votó por ellos, y es muy fácil. Cuando uno ve quiénes son los votantes de Donald Trump o quién votó por el Brexit, son viejitos. Y para que no haya duda, viejito es todo aquel que tiene más de 40 años de edad. Es muy importante, porque todo el mundo cree que viejito es así como de 70, no. En este momento viejito es aquel que tiene más de 40 años. Los votantes mayores de 40 años votaron por Donald Trump y votaron por el Brexit. Votaron también por estos señores, los que tienen poca educación, los que son más religiosos y los que viven en pueblitos y en ciudades pequeñas. Este es el votante de Donald Trump y este es el votante del Brexit. Pero estas personas no necesariamente tienen problemas económicos. Lo que sí tienen es que el mundo que conocían está desapareciendo y están angustiadísimos. Es decir, la transformación tecnológica está cambiando al mundo de manera tal que muchas personas ven que el mundo que ellos conocían desaparece, y eso es lo que los llena de angustia. Y esto en los jóvenes es muy interesante, en particular los jóvenes en los países desarrollados. Los jóvenes en los países desarrollados quieren vivir una vida como la que vivieron sus papás. Los papás de ellos en los países desarrollados tuvieron empleos que duraban toda la vida, donde uno trabajaba 40 horas a la semana, tenía un mes de vacaciones y tenía pensiones maravillosas. Bueno, eso no va a seguir ocurriendo ya. ¿Por qué? Pues porque eso no se debió haber hecho. No alcanza para pagar las pensiones. Esa es la razón por la cual todos los países desarrollados tienen una deuda de más del 100% de su Producto Interno Bruto, porque tienen que pagar pensiones que no hay cómo pagar. Entonces ya no va a haber esos trabajos. Y los jóvenes se enojan porque dicen, pues yo quisiera un trabajo como ese, y el que hay ahorita es una mugre. Pagan 1,000 euros o 1,500 euros y no hay pensiones y no hay vacaciones, y entonces no quieren ese trabajo. Pero hay un montón de personas en el mundo que esos trabajos les parecen una maravilla. Y los trabajos que los jóvenes europeos no quieren, hay millones de migrantes africanos que los quieren y llegan y entran. Y los trabajos que los gringos no quieren, hay millones de latinoamericanos, incluyendo mexicanos, que sí los quieren y ahí van por ellos. Y entonces los jóvenes se enojan con todos. Con sus padres porque no van a tener la misma vida que ellos tuvieron, con los migrantes porque agarran la chamba que ellos despreciaron, y con todos los demás porque los jóvenes de hoy creen que merecen muchísimas cosas. Y eso es culpa de nosotros, los papás de los jóvenes de hoy, porque los enseñamos a que todo lo que podrían tener sería bueno que lo tuvieran. Y no es cierto,
Hay que ganarse las cosas, y ganarse las cosas cuesta trabajo. Y entonces no es fácil que todo el mundo lo tenga, pero eso no importa. Ahorita están todos enojados, y cuando todos están enojados, hay un mercado maravilloso para líderes irresponsables. Gente que le dice a los votantes que va a hacer cosas que son imposibles. Por ejemplo, en Estados Unidos, Bernie Sanders le decía a los jóvenes que iba a haber escuela superior gratuita para todos. Pues eso no se puede, hermano. Y Jeremy Corbyn en Inglaterra es una cosa peor todavía. Y para viejitos también hay, Donald Trump o Marine Le Pen en Francia, ofreciendo cosas incumplibles. Pero todos ellos estaban tranquilos, porque sabían que no iban a ganar. Entonces, cuando uno no va a ganar, puede prometer lo que sea. Para desgracia de todos, empezando por el mismo Donald Trump, ganó. Y cuando ganó se dio cuenta que todo lo que había prometido no lo puede hacer. Por eso lleva 8 meses dando lástimas ahí donde está, porque no va a poder hacer nunca lo que prometió. Era imposible desde el principio. Lo que ocurre en el mundo es resultado de cómo vivimos los seres humanos. Y los seres humanos somos animales sociales. Ustedes son animales. Y como animales sociales, ustedes lo único en lo que piensan es en sobrevivir y en reproducirse. 80% del tiempo están pensando en eso, cómo sobrevivir y cómo reproducirse. Ahora, como somos animales sociales, sobrevivir y reproducirnos depende fundamentalmente de que vivamos en grupos y dentro de ese grupo estemos lo más alto posible. De manera que a los seres humanos no les preocupa el dinero. Ninguno de ustedes trabaja por dinero, nadie trabaja por dinero. Trabajamos por una posición social. Porque esa posición es la que nos garantiza sobrevivir, reproducirnos y que nuestra descendencia tenga éxito. Si cualquiera de ustedes ganara la mitad de lo que hoy gana, pero pudiera mejorar su posición social, lo haría sin pensarlo. No es el dinero lo que mueve a los seres humanos, es la manera como nos relacionamos con los demás y la posición que tenemos frente al grupo que es relevante para nosotros. Y si ese grupo está desapareciendo, pues es horrible. Y eso es lo que están viviendo los viejitos en Estados Unidos y en Europa, los mayores de 40 años que dicen: lo que yo conocí ya no existe. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo le hago para tener una posición y por lo tanto sobrevivir y reproducirme? Lo que es determinante para los seres humanos es nuestra capacidad de comunicación. Así es como organizamos nuestros grupos. Y empezamos a hablar tal vez hace 100,000 años. Y cuando empezamos a hablar, construimos una primera interpretación del mundo que tenía que ver con los animales, para saber cuándo los podíamos cazar y cuándo no nos iban a comer. Hace 15,000 años empezamos a adorar a nuestros antepasados. Es un invento de un grupo que vivía en la zona que hoy es Israel. Hace 15,000 años empezamos a hacer esto y eso nos permitió vivir en grupos más grandes y por lo tanto inventar la agricultura. Hace 6,000 años aprendimos a escribir y cuando escribimos pudimos hacer historias más complejas, de manera que nuestros antepasados que ya adorábamos los subimos de nivel y los convertimos en dioses. Primero dioses locales, luego dioses universales, y esto nos permitió vivir con más gente todavía, hacer ciudades y luego hacer imperios. Hace 500 años inventamos la imprenta y el problema de la imprenta es que permite un mercado libre de ideas. Hay muchísimas ideas en circulación y cuando eso ocurre, mantener vivo a Dios se hace imposible y empezamos a matar a Dios. Y el problema es que sin Dios no sabíamos cómo vivir juntos, entonces tuvimos que inventar algo que sustituyera a Dios y ese algo es la razón. De pronto dijimos: los seres humanos pensamos y ustedes creen que piensan, por ejemplo, pero eso no es cierto. Los seres humanos no piensan, piensan lo mismo que los gatos. Ahora que tengan oportunidad, pónganse a observar un gato y van a ver cómo es igualito que ustedes, piensan lo mismo. La gran diferencia es que el gato no habla y eso es lo que le ha impedido construir todo lo que nosotros sí hemos construido. Empezamos entonces a pensar que podíamos hacer todo. Inventamos la ciencia para explicar el mundo, la democracia para poder gobernarnos, inventamos las naciones para poder vivir en el mismo lugar, aunque creyéramos en diferentes dioses. Hace 100 años inventamos los medios masivos de comunicación. Y los medios masivos de comunicación no transmiten razones como la imprenta, transmiten sensaciones, sentimientos. Y eso lo que significa es que las generaciones que somos del siglo XX, somos generaciones que el sentimiento nos es importantísimo. Por eso acabamos malcriando a los jóvenes de hoy. Porque los sentimientos son importantísimos para nosotros. Y ahora ya ven, hay gente que adora a los gatos y a los perros tanto que los quiere más que a los seres humanos. Y hay un montón de imágenes ahorita de las inundaciones en Houston y luego las inundaciones en Florida, donde la gente está más preocupada por el perro que por las personas que están ahí.
Pero este es un proceso que tiene que ver con los medios masivos. Y los medios masivos nos hicieron empezar a destruir las naciones y construir en su lugar bloques. El primer bloque fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El más importante es la Unión Europea. Por eso no es coincidencia que esas dos cosas sean las que ahorita están en problemas, porque ya no estamos viviendo en esa época. El siglo XX fue muy particular, fue un siglo masivo. No solamente había medios masivos, había producción masiva. Para poder producir para todos, inventamos cosas rarísimas como las tallas. La chica, mediana, grande, extra grande. ¿Para qué? Para que pudiera haber para todos. Ya no lo puedes hacer para una persona en particular. Haces chica, mediana, grande y extra grande y ahí compras la que te queda. Oiga, que a mí la mediana no me queda porque está muy grande. Pues o engordas para que te quede la mediana o enflacas para que te quede la chica, pero es lo único que hay. Pero no es solo la producción la que se hizo masiva, los medios también. En los medios masivos ustedes no elegían qué veían y entonces uno no veía lo que a uno le gustaba, sino lo que estaba disponible. Y la política se hizo masiva. Y entonces cuando la política es masiva, pues hay que venderle al promedio de la población. Y hay que vender un candidato pues que más o menos se pueda vender. Y entonces ¿a quién empezaron a vender? No al que sabía más o al que era mejor político, al que salía bien en televisión, pues. Porque esa era la forma de vender. Inventamos las celebridades en el siglo XX, antes no existían. En el siglo XX hay celebridades de los que cantan, los salen en la tele, pero también pintores, escritores. Esta idea de celebridad está llegando a su fin en este momento, pero ese es el proceso que estuvimos durante el siglo XX. Para que quede más claro el proceso en el que estamos hoy. Cuando en 1989 se viene abajo el muro de Berlín, la gente de izquierda se queda sin chamba. Porque pues ya era muy difícil vender una idea de izquierda si había fracasado la más importante que se había construido. Entonces entraron al espacio de los derechos humanos y nos empezaron a multiplicar los derechos humanos. Los derechos humanos existen desde la Segunda Guerra Mundial, pero empezamos a crecer y empezamos a discutir con más detalle otras cosas. La preferencia sexual, la igualdad esencial de los seres humanos, los derechos de los animales. Y ahora últimamente hemos llegado a un nivel de detalle espectacular. Por ejemplo, los géneros sexuales. Cuando yo era niño había dos géneros, niños y niñas. Ahora ya no. National Geographic en enero de este año publicó este número donde dice hay 36 géneros sexuales distintos. Yo no he leído la revista, ¿no? Dije, a ver, los voy a adivinar. Llegué a 10, no se me ocurren más. Lo cual es una muestra de que mi imaginación es muy escasa, porque hay 36, eso dice la revista, ¿no? Entonces no nada más empezamos a pensar distintos los géneros sexuales, empezamos a pensar en el matrimonio igualitario, la interrupción del embarazo, los derechos de los animales, como decía yo, a niveles ya casi iguales a los de los seres humanos. Cuando estos jóvenes se mueven al espacio ecológico, nos convierten en el cambio climático, en el calentamiento global y dicen se va a acabar el mundo y ¡buah! Todo el mundo sufre. Bueno, eso que ven en las bolitas rojas son los temas que estamos discutiendo en el mundo hoy. Pero no todo el mundo piensa que esas bolitas rojas estén bien. Hay personas que dicen, oiga, yo pienso diferente. La verdad, lo del matrimonio igualitario no me gusta, yo prefería donde había papá, mamá y niños. O hay quien dice, oiga, lo del aborto, pues no me parece que esté bien. O personas que dicen, oiga, lo del calentamiento global, ¿a poco es tan grave? Bueno, pues ninguno de ustedes puede estar en los cuadritos cafés, ¿eh? Si se acomodan en los cuadritos cafés, no se la van a acabar. Si alguno de ustedes dice que no les gusta el matrimonio igualitario, ustedes son unos machistas. Y si no les gusta el aborto, son conservadores. Y si no creen en el cambio climático exactamente como se los platican, son negacionistas. ¿Sí me explicó? Esta es la ruptura que tenemos en el mundo hoy. La discusión en el mundo hoy no tiene que ver con economía, tiene que ver con esto, con una forma distinta de pensar, en donde unos están adentro de este dibujo y otros están en la parte de afuera. ¿Quiénes están adentro? Los jóvenes que viven en las ciudades, que tienen educación y que ya no son muy religiosos. ¿Quiénes están afuera? Los viejitos que viven en ciudades pequeñas o en pueblos, con menos educación y más religiosos. ¿Quién va a ganar? Pues los jóvenes, por definición, se van a morir antes los otros, pues, ¿no? Pero antes de morir se dicen, me voy a defender y voto por Donald Trump o voto por el Brexit. ¿Sí me explicó? Eso es lo que estamos viendo en el mundo. Esta es la disputa. Esto no significa que unos estén bien y otros mal. Simplemente significa que estamos pensando distinto, producto de una nueva tecnología.
Las tecnologías de información están cambiando la manera como nos comunicamos. Y la manera como nos comunicamos determina cómo pensamos y cómo nos organizamos. Y las redes sociales, las tecnologías de información no transmiten razones como la imprenta, ni sensaciones como los medios masivos. Transmiten información. Todos ustedes reciben información en su dispositivo, no saben si es cierta o falsa, le quitan tantito, le ponen tantito y la vuelven a enviar. Y entonces la información empieza a agarrar vida propia. Y no sabe uno si era cierta o no, pero ya todo el mundo la está viendo. Y entonces esto permite construir realidades alternativas. Este es Donald Trump. Donald Trump gana la elección en Estados Unidos porque logra construir una realidad alternativa con base en información falsa, que todo el mundo va reproduciendo dentro de las redes sociales y va convenciendo a los estadounidenses de que él es una buena opción. Ahorita me imagino que estarán sufriendo mucho los que los convencieron, pero bueno, así fue. Este proceso de transformación es importantísimo. Uno no se da cuenta, pero vean, del otro lado de su aparatito hay 3.800 millones de seres humanos. Cualquiera de ustedes podría comunicarse con 3.800 millones de personas. ¿Con cuántos se comunican? Con los menos posibles. Ustedes se comunican solo con quien piensa y hace lo mismo que ustedes. ¿Por qué? Porque pueden. Tienen su página de Facebook o su dirección de Twitter o Instagram o LinkedIn y ahí están sus amigos opinando. Y cuando alguno de ellos opina una cosa que a ustedes no les gusta, ¿qué hacen? Vámonos, güey. Lo desaparece. ¿Por qué? Porque puedes. No puedes correr a tu mamá o a tu papá de la casa, pero sí puedes sacarlos de la página de Facebook. Y entonces no tienes que hablar con ellos nunca más, ¿me explico? Entonces acabamos platicando solo con quien piensa y hace lo mismo que nosotros. Es decir, construimos una isla donde todos pensamos igual. Y cada uno de ustedes vive en 2 o 3 islas donde todo el mundo piensa igual. Y este es un problema, porque esto significa que nos estamos aislando. Estamos construyendo islas y por lo tanto nos vamos separando. Y no hay manera de gobernar un país así. En el siglo XX, ¿cómo funcionaba la política? La agenda pública la construía el gobierno a través de un par de cadenas de televisión, un par de periódicos. Todos recibíamos la misma información y discutíamos. Hoy, ¿quién determina la agenda pública? Ustedes en las redes sociales. Y cada uno de ustedes tiene una idea distinta que cree que es la mejor. Los que adoran a los gatos, los que adoran a los perros, los veganos, los peatones, los bikers, los runners, los que odian a los toros. Todos quieren que les hagan caso. No se puede. Y entonces ustedes dicen, es que los políticos de hoy son unos tontos. No es cierto, son iguales que siempre. Lo que ocurre es que este es un problema que no tiene solución. ¿Cómo procesas centenares de demandas distintas lanzadas desde un montón de islas para poder darle una continuidad y una dirección a la política de un país? No se puede. Y en ese problema estamos hoy. Por eso los políticos en todo el mundo tienen problemas. Estamos viviendo el fin de esa época de los medios masivos y entonces todavía estamos en este periodo donde decimos que la razón no es importante, lo importante son los sentimientos. Todavía estamos en este periodo de celebridades. Donald Trump va a ser la última celebridad del mundo. Y estamos en este proceso en el que las naciones terminan. Por eso, como decía hace ratito, el Tratado de Libre Comercio y la Unión Europea están bajo ataque en este momento. Por este proceso de dispersión que estamos viviendo en el mundo y que no entendemos. Pero esto al final, ¿a dónde nos lleva? A este acrónimo que usan mucho los jóvenes, YOLO, You Only Live Once. Tú solo vives una vez. Vean qué maravilla de paradoja. El aparatito que permite que yo me comunique con la mayor cantidad de gente de toda la historia de la humanidad me está convirtiendo también en el más egoísta de toda la historia. ¿A poco no es maravilloso? Bueno, pues eso son las redes sociales. Ese es el proceso en el que estamos y por eso nos angustiamos, porque no entendemos nada. El siglo XXI ya no va a ser un siglo masivo. Ustedes ya no están consumiendo masivamente. Las plataformas nos permiten producir al gusto del cliente, de manera que cada uno de ustedes empieza a seleccionar lo que quiere. Ya no ven televisión ustedes. Tienen un aparato llamado televisión, pero no ven televisión. Lo usan para ver otra cosa distinta que se llama streaming. Y ahí ven Netflix o ven HBO, o si son aquí muy nacionalistas, ven Blim para ver las telenovelas, pero eso es lo que ven. Ustedes deciden qué van a ver y a qué hora. Y si quieren moverse de un lugar a otro, pueden decidir qué carro va a venir por ustedes, qué chofer, a qué hora viene, dónde me deja.
El poder de decisión del transporte en la ciudad ya no está en el sitio de taxis, está en el celular de ustedes. Esta es la transformación importante. Y entonces quien piense que puede seguirle vendiendo a los mercados masivos va a ser un fracaso en el siglo XXI. Es decir, ustedes no pueden como emprendedores reproducir lo que se hizo en el siglo XX y esperar tener éxito. Eso no va a pasar. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Venderle a las personas específicas, venderle a los nichos, identificar a su cliente, saber qué es lo que quiere. Porque no pueden producir para todos y que cada quien seleccione si le toca a la chica, la mediana, la grande o la extra grande. Eso ya no funciona. Estamos en ese proceso. Y es un proceso complicado, yo lo entiendo, pero por eso es importante platicarlo. Pero no es la economía, La economía sigue funcionando muy bien en todo el mundo. En los últimos 200 años multiplicamos la riqueza del mundo por 100 veces. O sea, no creció 2 o 3%, se multiplicó por 100. Eso es lo que nos ha permitido reducir la pobreza, como veíamos hace ratito, nos permite vivir 20 años adicionales en buenas condiciones. Todo el mundo puede ir a la escuela en el mundo entero, en todo el planeta. Y es más, ya hasta nos estamos civilizando. Bueno, eso no aplica en México, pero en general en el mundo ya nos estamos civilizando. En el mundo en general las muertes violentas son en su mayoría suicidios. Aquí en América Latina y en México específicamente, como somos tan compartidos, pues ahí nos ayudamos con esto y nos vamos matando nosotros, pero en el mundo son suicidios, ¿no? Todos para allá vamos, todos nos vamos a civilizar también con el tiempo, no se angustien. Todo esto funciona. ¿Por qué funciona la economía? Porque cuando inventamos la imprenta empezamos a entender algo bien importante. La incertidumbre es una maravilla. Esto a veces cuesta trabajo pensarlo y todos ustedes que viven en incertidumbre sufren, no sufran. La incertidumbre es una maravilla. Solo en la incertidumbre se puede crear. Cuando todo está resuelto, no hay nada que crear. Cuando las cosas están en duda es cuando yo puedo crear. Y puedo crear conocimiento a través de la ciencia, puedo crear riqueza a través de enfrentar el riesgo, puedo crear estabilidad política a través de la democracia. Eso es lo que me permite la incertidumbre. Pero ustedes como seres humanos sufren con la incertidumbre, porque la incertidumbre angustia, yo lo entiendo. Y entonces cuando uno se angustia, pues lo que quiere es regresar a un espacio de consuelo. Y el espacio de consuelo son las creencias. Y se regresa uno a sus creencias y ahí vive uno tranquilito. Pues sí, pero ahí no hay negocio, pues. Ahí no puedo crear nada. Los emprendedores no pueden vivir en el mundo de las creencias. Vean ustedes los países que se desarrollan más. En todos estos países que se desarrollan más, pueden soportar más incertidumbre que nosotros. Los latinoamericanos sufrimos muchísimo con la incertidumbre y a la primera suerte corremos con la Virgen de Guadalupe. Bueno, ya no la molesten tanto, hombre, está bien de vez en cuando, pero la mayor parte del tiempo que hay que hacer, aprovechar la incertidumbre, porque en la incertidumbre pueden crear, y crear les permite hacer un país más exitoso en lo económico, más exitoso en lo político, creador de conocimiento. Todo eso viene en la incertidumbre. Dejen plantearles en este planito cómo son los sistemas políticos que hay en el mundo, visto de esta manera, de las creencias a la incertidumbre y de abajo hacia arriba las reglas. Abajo las reglas más duras que existen, que son las instituciones, y arriba la ausencia total de reglas. Anomia es la palabra bonita para decir no hay reglas. Cada uno de los cuadrantes me lleva a un sistema político distinto. Ahí donde no tengo ni reglas ni certidumbre, lo que hay es anarquía, o sea, no hay nada. Eso es una tragedia, nadie de ustedes quiere eso. Eso hoy es Venezuela, ¿no? Es el ejemplo más cercano que tenemos y no queremos eso. Hay otro espacio donde yo no tengo reglas, pero sí tengo creencias. Ese es el espacio de la demagogia. Ese es Donald Trump, que rompe todas las reglas porque le habla a las creencias de su gente y con eso logra ir avanzando. Este es un lugar que tiene uno que tenerle cuidado. El espacio tradicional de los seres humanos es donde hay creencias y reglas, son las jerarquías. La familia, la escuela, la iglesia, la empresa, es eso. Pero el verdadero lugar de creación es donde yo tengo reglas, pero tengo incertidumbre. Cuando yo tengo incertidumbre con reglas, puedo crear conocimiento a través de la ciencia, puedo crear riqueza a través de enfrentar el riesgo, puedo crear estabilidad política a través de la democracia. Ese es el lugar donde queremos estar. Normalmente estamos en las jerarquías y lo que queremos hacer es movernos al espacio de la creación. Lo que no queremos es movernos para arriba, porque arriba las cosas se complican mucho, sobre todo en el espacio de la anarquía, ese no es bueno. Entonces, ese es el lugar donde hay que vivir. Uno normalmente vive en las jerarquías, tienen que romper las jerarquías.
Tienen que moverse a la incertidumbre, porque ahí es donde está el espacio de la innovación y está el espacio del negocio. Es algo que los latinoamericanos nos cuesta. Es más, hemos hecho reglas para que no se muevan las cosas. Y por eso cuando ustedes emprenden un negocio se enfrentan con regulaciones espantosas. Bueno, las regulaciones estaban hechas para que no se salieran de las jerarquías. Y es lo que tenemos que ir haciendo poco a poco, ir rompiendo esto, para entonces poder competir de manera adecuada. Vean, estas son las 12 economías más grandes del mundo. Ese es su tamaño en 2010, este es el tamaño en 2015. Las estoy midiendo en dólares comparables, dólares de paridad de poder adquisitivo. ¿Por qué uso dólares comparables? Por dos razones. Primero, porque estoy comparando, para eso son los comparables, ¿no? Y segundo, porque ahí México está en el lugar 11. Si pongo dólares corrientes, México estaría en el lugar 15. Y meter 15 países ahí en el dibujo se veía horrible. Entonces dije, mejor así. Al final pasa lo mismo, ¿no? Estamos, economía número 11 del mundo está, la 11. ¿Qué va a pasar en el futuro próximo? Pues nos va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde los precios de las materias primas están en el ciclo bajo. Pero nosotros no producimos materias primas, no dependemos de eso. ¿Quién depende de eso? Rusia y Brasil, por ejemplo. Brasil lo único que realmente vende en el mundo son materias primas. Y Rusia solo vende petróleo y gas. Por eso Rusia y Brasil llevan 3 años de tragedia económica y les faltan otros 12. Nosotros, en cambio, ahí vamos, parejito, dando lástimas, siempre. No, todo el mundo se queja, no, es que no avanzamos. Pues no, mano, pero ahí vamos. ¿Cuánto vamos a crecer? 2. Cada vez que alguien les pregunte cuánto va a crecer México, no sufran, 2. No le van a fallar, siempre es 2, siempre es 2. ¿Por qué? Bueno, pues porque así somos. Pero eso no es tan malo, vean. Este es el crecimiento económico de las economías más grandes del mundo, de 2010 a 2015, o sea, esto ya ocurrió. Vean dónde está México. Solo 3 países crecieron más que México: China, India e Indonesia. Y ustedes se quejan que este país no sirve para nada y que es una mugre. Pues igual y sí, pero los otros están peor. O sea, tampoco es como si se pudieran ir a otro país y les fuera bien. No, a México le va razonablemente bien, dando lástimas, parejito, como decía yo. ¿Qué pasa entre 2015 y 2020? O sea, en este momento, lo mismo, 2. No sufran, 2. ¿Qué va a pasar de 2020 a 2030? Yo digo que vamos a crecer más, porque las reformas sí están funcionando, pero para que no digan que soy optimista, lo mismo. Con este crecimiento miserable de 2%, México en 2030 es la 7ª economía más grande del mundo. Y eso va a pasar aunque ustedes no quieran. No depende de ustedes, así va a ser. Si ustedes trabajan, podría ser la 6ª, pero yo sé que eso no va a pasar. O sea, ¿por qué pasaría? Si nunca ha pasado, ¿por qué pasaría ahorita? No, entonces, no nos damos cuenta del tamaño de este país. Todo el mundo dice, no, ¿cómo vamos a ser la 7ª? Hombre, este es un país inmenso. 125 millones de seres humanos, los más trabajadores del mundo. Nadie trabaja más que los mexicanos. No producen nada, pero trabajan durísimo. Imagínense que fuéramos tantito productivos. Puta, no nos para nadie, me cae. Entonces, tantito, o sea, tampoco es cosa de exagerar, ¿no? O sea, tantito, ¿no? ¿Cómo sabemos si nos va a ir bien o nos va a ir mal? Bueno, hay que ver dónde están nuestros problemas. Y para eso déjenme usar los datos del Foro Económico Mundial. Es el índice global de competitividad. No es el mejor índice del mundo, tiene la virtud de que trae mucha información. Para cada uno de los renglones, si uno quiere investigar, puede uno conseguir un índice mejor, pero en el conjunto sirve mucho. Aquí lo que puse son todos los reportes que tenemos del índice de 2008 a 2015, que van moviéndose conforme se va haciendo más clarita la barrita. Y mientras más cerca esté de las letras, es mejor, porque lo que estoy midiendo es la posición de México frente al resto del mundo. Entonces, si ven en las barritas que conforme se va haciendo claro, se va acercando a las letras, no está yendo bien. Entonces ahí está fácil ver cuál está yendo, para que no sufran viendo. Yo ya lo hice, ahí están. Edson, aquí no está yendo bien, todas estas vamos mejorando. Ay, poco a poco, pero vamos. Hay otras donde mejoramos y nos atoramos, que son las amarillitas. Por ejemplo, el mercado laboral, pues necesitamos hacer otra reforma ya un poquito más a fondo para que esto funcione mejor. En competencia económica hay que meterle más fuerza para que no sigan abusando los grandotes, pero ahí va. ¿Cuáles son los problemas de México? Los problemas de México son solo 3, de abajo hacia arriba. Instituciones,
estabilidad macroeconómica y educación superior. Son los 3 problemas de México. Para que lo vean más fácil, los problemas de México son: el gobierno no tiene dinero, no le alcanza, aunque fueran honrados, no alcanzaría. No me voy a meter al detalle, pero aunque fueran honrados, les digo muy rápido: México debía gastar 30 puntos del PIB para que este país funcionara. Y los impuestos que pagamos los mexicanos son 14. 14 no se va a convertir en 30 ni con gente honrada, no hay manera. ¿Sí me explico? Entonces ahí tenemos que resolver eso, y además tenemos que enfrentar la corrupción, de eso no hay duda. Segundo problema importante: no tenemos gente calificada en México. Tenemos un montón de mexicanos que trabajan mucho, eso no hay duda, pero no tenemos cuadros de alta calidad, no tenemos liderazgos, no producimos gente capaz de ser dirigentes del país, y eso es lo que nos está complicando la vida. Tercer problema: aquí en este país no hay leyes, ¿no? Entonces son los que hay que resolver, nada más esos 3. No le anden poniendo más, porque siempre dicen: no, son como 50 problemas. No, son 3. Por ejemplo, la pobreza, siempre quieren poner la pobreza. No, la pobreza no es un problema, la pobreza es un resultado de esto. Si yo no tengo leyes parejas para todos, si no tengo un buen sistema educativo, pues la pobreza no se va a acabar jamás. No importa cuánta lana les lleve yo a los pobres. Es lo que hemos hecho los últimos 25 años, meter un montón de dinero en los pobres. Los pobres no salen de la pobreza, porque lo que necesitan es que se les trate igual que a los demás, y eso significa leyes parejas para todos, y necesitan un sistema educativo que funcione, y eso no lo tenemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una reforma fiscal. No se preocupen por eso, eso lo va a hacer el gobierno. Preocúpense por las otras 2. Una transformación educativa a fondo. Necesitamos líderes globales, y esos no los está produciendo el sistema educativo mexicano, y no los va a producir. La reforma educativa está bien hecha, es una maravilla y lo que quieran, pero no va a resolver esto. Lo tienen que resolver ustedes. Ustedes tienen que convertirse en líderes globales, y los hijos de ustedes también. Y para eso lo primero que hay que hacer es no llevarlos a la escuela. La escuela les hace daño. Vean, este es el porcentaje de jóvenes en excelencia en las 3 cosas que mide la prueba PISA: matemáticas, ciencias y lectura, de todos los países grandotes, ¿no? Vean los primeros 2, Japón y Corea. Más del 20% de sus niños de 15 años están en nivel de excelencia en matemáticas. No sé si alcanzan a ver unos puntitos al final. Siempre se enojan conmigo y dicen: no, estás comparando con los países asiáticos, se compara con América Latina. Bueno, ahí está América Latina, pues, para que no digan. Le ganamos a Dominicana. Ese día no vino al examen y todos ganamos. Mire, para que vean la maravilla que es esto. Si ustedes ven el resultado promedio del examen, somos el segundo mejor país de América Latina. Solo Chile es mejor que nosotros. Con el resultado promedio somos el segundo mejor de América Latina. Si medimos el porcentaje de jóvenes en excelencia, somos el segundo peor, solo arriba de República Dominicana. ¿Qué significa esto? Que tenemos el sistema educativo más igualitario del mundo. No importa si ustedes estudian en la primaria o secundaria más cara de la Ciudad de México, o en la más chiquita del municipio más pequeño de Oaxaca, van a aprender exactamente lo mismo: nada. ¿Sí me explico? Ese es el problema importante. Eso es lo que hay que resolver. Pero no lo va a resolver el sistema educativo, Es imposible cambiar esto en el corto plazo. 1.300.000 maestros acostumbrados a sacar a todos los niños igualitos, y la única forma de sacar a los niños igualitos es igualarlos para abajo, no hay otra. Necesitamos romper eso, necesitamos crear líderes, y para eso sirven estos eventos, para que los que creen que tienen posibilidad de ser líderes aprovechen la oportunidad para hacerlo. Esa es la gran cosa de esto. Puede ser en términos del desarrollo de nuevos negocios, puede ser en términos de convertirse en líderes de organizaciones sociales, lo que ustedes quieran, pero lo que necesitamos son líderes. Para que vean los números, cada año en la escuela de primero, segundo, tercero, tiene 2 millones de niños, y solamente 6,000 de ellos van a salir en el nivel necesario para liderar el país. Solo 6,000. De esos 6,000 necesitamos conseguir los investigadores del futuro, los maestros del futuro, los directores de empresas, los políticos. Luego dicen: es que los candidatos están espantosos. Pues es lo que hay, mano. O sea, preséntame otro, no hay más que eso.
Entonces, si no tenemos liderazgo, este país no va a salir. Todo lo demás ahí está. La economía 11 del mundo con 125 millones de gente trabajadora. ¿Qué nos falta? Líderes. Eso es lo que necesitamos hacer. Y para ser líderes necesitamos hacernos cargo de nosotros mismos. No estén esperando que el gobierno resuelva. El gobierno no va a resolver nada. Lo único que va a resolver es la cuestión fiscal porque les urge. Lo demás es asunto de ustedes. Ustedes tienen que convertirse en líderes, tienen que convertirse en personas capaces de competir globalmente. Y todos juntos tenemos que obligar a que la ley se cumpla. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. El gobierno no lo va a hacer solo. Los políticos están acostumbrados a vivir de ustedes y no van a dejar de hacerlo a menos que ustedes los obliguen. Entonces hay que estar presionando. No se va a resolver pronto, pero ahí vamos. Hemos mejorado muchísimo. Yo sé que la corrupción es algo que les preocupa a todos. ¡Qué bueno! Todo el siglo XX fuimos igual de corruptos. Nada más que no nos atrevíamos a decirlo en el momento adecuado. Ahora lo estamos haciendo y estamos peleando con el presidente y los senadores y los diputados y con todo el mundo. Vamos por el buen camino. Esto tarda, pero lo vamos a hacer y yo creo que eso es muy importante. Entonces, ¿qué hay que hacer ahorita? Hay que construir, hay que aprovechar la incertidumbre que tenemos porque es el momento de ser creativo. Es cuando yo puedo innovar, cuando puedo hacer cosas distintas. No se angustien por crisis, aquí no hay crisis. Hay una crisis en el mundo entero, pero no es económica. Tiene que ver con las nuevas tecnologías de comunicación que nos están obligando a pensar distinto. Y es algo que vamos a ir mejorando poco a poco. No se angustien por Donald Trump. Donald Trump es una tragedia, pero ustedes no lo eligieron. Lo eligieron aquellos que se lo coman completito ellos. ¿Nosotros qué? ¿Se preocupan por el Tratado de Libre Comercio? No, hombre, que se preocupen aquellos. ¿De qué van a vivir? Lo dijo el secretario hace rato. Se preocupan por el muro. ¿Cuál muro? Va a tener que reconstruir Houston y Miami. ¿Con qué dinero va a hacer el muro? Además, si quiere reconstruir Houston y Miami, ¿quién lo va a hacer? Pues nosotros, pues. Entonces, por Trump no se preocupen. Ahora ya, si ustedes eligen a su loco, ese les va a tocar a ustedes, ¿eh? Este es el de aquellos, ese no se preocupen. Entonces, no sufran por eso, vamos en el camino correcto. Este país poco a poco va avanzando y no es una cosa que hayamos hecho los últimos 3 años o 4 años, llevamos décadas moviéndonos en esa dirección y paulatinamente vamos avanzando. Ahí dice que podemos ser la 7ª economía del mundo, vamos a ser la 7ª, pero podríamos ser la 6ª. Claro que para eso tendrían que trabajar ustedes. ¿En qué? En esas 3 cosas nada más. Hay que organizarnos para exigir que la ley se cumpla. Hay que prepararnos para aportar suficientes impuestos para que este país funcione. Y necesitamos prepararnos todos nosotros para competir globalmente. No piensen en desarrollar su empresa para competir aquí. No piensen en desarrollarla para competir en Chalco o en Ciudad Neza o de donde vengan ustedes. Piensen cómo desarrollas una empresa que pueda competir globalmente. Porque no es tan difícil como parece. Lo único que se necesita es tener esta voluntad de hacerlo y la perseverancia necesaria para que funcione. ¿Qué necesitan hacer ustedes? Pues ya lo dijimos. Hay que aprovechar la incertidumbre. Hay que venderle al tiempo libre. Esos son los espacios en los cuales podemos desarrollarnos. Y ese es el reto que tenemos enfrente. Yo creo que está facilísimo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. No sé si hay preguntas aquí, nadie me dijo. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? A ver. En lo que me corren, a ver. Adelante, nomás grítele. Yo la repito. ¿Qué opino del ingreso básico universal? Es una propuesta que existe desde hace muchos años, originalmente de la izquierda, luego de la derecha, y la idea es que todas las personas, por el mero hecho de haber nacido en un país, tengan un cierto nivel de ingreso para que puedan dedicarse a otras cosas y para que nadie esté en una mala situación. Es un asunto bien complicado de resolver por 2 razones. Una, requiere muchos recursos, no siempre los tiene uno disponibles, y la segunda es que no sabemos si darles ese dinero a todos, lo que va a hacer es acabar con el ánimo de la gente de ser mejor cada día. Porque si ya no tienes la obligación de trabajar, ¿por qué lo harías?
y hay una gran cantidad de personas que se nos puede echar. Entonces esa es la razón por la cual todavía nadie ha querido probarlo de manera extendida. Hay un par de países europeos que lo están probando en pedacitos chiquitos. Vamos a ver qué ocurre y a ver si se puede reproducir aquí. Sí, señor. Sí. Muchas gracias por la conferencia. Mi pregunta es muy concreta. ¿Qué hacemos con las instituciones educativas? Si ya no sirven como están, ¿qué hacemos con ellas? Muchas gracias. Yo creo que ya hicimos algo que es importantísimo, que es la reforma educativa. Creo que el camino es correcto. Lo que necesitamos hacer ahora es hacernos responsables de nuestros hijos. Porque el asunto es que todo el mundo manda a los niños a la escuela y supone que ahí va a resolver las cosas, y cuando los niños llegan con algo de que los maestros les pidieron más trabajo, se enojan y regañan al maestro. Pues así no se puede, ¿no? Es decir, necesitamos darnos cuenta que si nosotros no preparamos a nuestros hijos para enfrentarse a la vida se los va a enseñar y va a ser más difícil. Entonces es algo que tenemos que hacer nosotros. Los niños van 4 horas a la escuela ahora. O sea que les queda un montón de tiempo libre en la casa. Pónganlos a hacer algo de provecho. Saquen el látigo y pónganlos a trabajar. Y van a ver cómo poco a poco hasta los niños van a estar contentos. Entonces eso es lo que yo creo que hay que hacer. Gracias. Sí. ¿Qué relación tiene el bono demográfico de jóvenes con toda la perspectiva que nos acaba de dar? Es una coincidencia, pregunta que qué relación tiene el bono demográfico que hay en México con lo que acabamos de platicar. Es una coincidencia en México, es decir, lo que está ocurriendo en el mundo ahorita es resultado del cambio tecnológico. Nosotros estamos teniendo un montón de jóvenes que están llegando a eso. La ventaja es que son un montón. La desventaja es que salieron del sistema educativo cuando todavía ni reforma habíamos hecho. Ahí salió más de la mitad de esos chavos. Entonces tenemos mucha gente muy poco preparada. ¿Para qué nos sirve? Pues nos sirve para que la economía funcione, pero no nos sirve para convertirnos en un país líder. Para eso necesitamos estos líderes, porque esos jóvenes pueden hacer maravillas si tienen gente que sepa dirigirlos, y eso es lo que necesitamos construir. Entonces por eso a mí no me preocupa tanto. Creo que no hay que tratar de que todo mundo sea igual de bueno. Necesitamos tener un grupo de líderes que sea bueno, y los demás van a ir con ellos sin ninguna dificultad, porque los mexicanos saben hacer eso, pero el liderazgo es el que nos está fallando ahorita. Gracias. La presidencia de la República, ¿qué partido crees que lo vaya a llevar? No te voy a decir porque esto no es de eso, ahorita me regañan. Pero escribo de eso en el periódico, ahí puedes ir leyendo mi perspectiva, sí, pero no, aquí no lo voy a decir, perdón. ¿Sí? Sí, aquí. El que diga, nomás empieza a hablar. Sí, ¿qué tal? Bueno, por acá. ¿Quién es el del micrófono? Ahí está, perdón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es con referente cómo poder erradicar, cómo poder cambiar la mentalidad a los jóvenes cuando la educación en México es mala. O sea, meterles ese chip de proyectar, de hacer algo. O sea, porque uno de los factores es el miedo al fracaso, ¿no? Cambiar esa mentalidad a todos los jóvenes. A todos los jóvenes es imposible, así que ni me preocuparía yo por eso. Yo creo que lo importante es hacerlo poco a poco, de uno en uno, hasta que tengamos esta masa crítica de líderes que nos va a permitir resolver eso. Entonces, no traten de encontrar soluciones para todos, eso no existe. Un sistema educativo que funcione para todos en México no se va a poder construir, perdón que lo diga yo así. Ningún país en el mundo ha logrado recuperar un sistema educativo. Todos los que tienen un buen sistema educativo es porque arrancaron con un buen sistema educativo. Estados Unidos, su sistema se está yendo para abajo, no pueden detener la caída. Es dificilísimo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos trabajando de uno en uno, poco a poco, impulsando a los que sí pueden, y paulatinamente esto va a ir funcionando cada vez mejor. Creo que esto es la mejor forma de hacerlo. Gracias. Aquí y allá. Yo. Sí. Bueno, felicidades. Gracias. Tu conferencia me encantó. Qué bueno. Yo estoy trabajando con niños y comenzamos con tecnología, enseñándoles chino, alemán, estamos trabajando con inteligencia artificial, pero me cuesta mucho trabajo con los papás porque Exacto. Va el niño, ya me aburrí, ahora ya no quiero chino. Y es complicado porque, por ejemplo, el chino es un idioma muy complicado, entonces
pues nos ha costado mucho desde la parte privada. Entonces me he acercado con algunos directores, oye, mira, pues la importancia del chino. Y no, o sea, es que el inglés, ¿no? O sea, digo, es que el inglés ya es básico, o sea, ya necesitas el otro idioma. Y esa parte de la apatía del padre por complacer al hijo porque no tiene tiempo, entonces sí, bueno, entonces si ya no quieres chino, ahora métete a robótica, y ahora negocios, y ahora mejor vete a nadar. Entonces me ha costado mucho, entonces de repente ya no sé qué hacer, me desespero, me quedo sin dinero y digo, ¿cómo hacer? Porque yo quiero hacer ese cambio desde los niños, y la verdad es que veo qué fácil aprenden todo, están programando, haciendo inteligencia artificial desde los 7 años sin problema, pero de repente sí me desespero. Sí, el problema son los papás, ¿no? Ya lo estábamos diciendo hace ratito. Nosotros, los del siglo XX, somos la generación del sentimiento. Entonces, si el pobre niño sufre, hombre, que no sufra. No, hombre, güey, lo que hay que hacer es que sufra más para que se vaya acostumbrando, ¿no? Y si le va un manazo de vez en cuando también ayuda. Ahora ya andan queriendo meter a la cárcel a los papás que les pegan a los niños un lleguecito. Es bastante práctico. Yo aprendí así desde chiquito. Y mira, no pasa nada, aquí estoy, ¿no? O sea, tampoco es un problema muy serio. Los padres son el problema, efectivamente, sobre todo en las escuelas. Hay que tratar de convencerlos desde el principio que no deben intervenir y que su única intervención debe ser para darle la razón a los maestros. Yo sé que está difícil, pero es lo único que se puede hacer. No tengo otra solución. La otra sería empezar a matar papás, pero no creo que sea buena idea, ¿no? Entonces, mejor así, convencerlos desde el principio en esto. ¿Última o ya? La última y nos vamos porque me van a correr, sí. Buenas tardes. Me gustó mucho su conferencia. Yo quisiera preguntar, ¿hacia dónde nos debemos dirigir como país en la medida de lo posible? Porque efectivamente, como usted dijo, yo pienso también que ahora va a haber nichos, ya va a ser difícil ser masivo, pero por ejemplo, como país, yo siento que un punto muy importante es en la ciencia, tecnología, estamos atrasados, no podemos comparar, ya no digamos con los anglosajones, sino ni siquiera con muchos países latinoamericanos. ¿Qué debemos hacer para tener las bases y que nuestro crecimiento y de séptima economía mundial pues no se vaya a ver de repente comprometido porque la riqueza se está generando ahorita en mucho en esos campos? Es imposible que tengamos un sistema de ciencia y tecnología que funcione cuando solamente el 0.3% de los niños que terminan secundaria están en nivel de excelencia. Entonces no hay solución en eso, no va a haber solución mágica. Yo escucho a cada rato que dicen vamos a meterle el 1% del PIB o el 2% del PIB a ciencia, eso no sirve para nada. Lo que necesita es la gente. ¿Dónde está la gente? Si la destruiste desde la secundaria. ¿Sí me explico? Entonces tampoco es cosa de emocionarse de más. ¿Qué necesitamos hacer? Lo que hacemos cada día mejor, de manera que se venda cada día a más personas. Eso es lo que hay que hacer. Estamos vendiendo turismo muy bueno en Baja California y en Quintana Roo. Estamos vendiendo autos de Guanajuato y de Coahuila. Estamos vendiendo aviones de Querétaro. Vamos poniéndole otro poquito de cosas y poco a poco vamos desarrollando eso. Tenemos más investigación alrededor de los aviones en Querétaro del que pueden hacer las universidades públicas. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces no se me compliquen la vida. Había uno aquí que me habían dicho, ¿sí? Buenas tardes, Sí. me llamo Iván Segura, soy estudiante de Economía de la UAM Xochimilco, Sí. y desde el punto de vista de la economía me gustaría preguntarle, ya que estamos hablando de incertidumbre y demás, Sí. aparte de la política de reforma fiscal que usted nos menciona que se debe de hacer en México, debe de ir acompañado de una cierta política monetaria. ¿Qué podríamos cambiar? ¿Qué medidas económicas debemos de implementar para lograr también este cambio, no solo en la educación y en todos los sectores que hacen falta? Desde su punto de vista, ¿qué necesitaríamos para cambiar en la economía? Sí, en materia económica ya hicimos un montón de reformas, prácticamente ya acabamos con todo. La cuestión monetaria yo no me metería, el Banco de México funciona bien. Donde yo creo que tenemos un problema mayor que sí afecta a la economía es en las leyes alrededor de lo económico, que por ejemplo hay regulaciones que les impiden a ustedes competir eficientemente, hay dificultades para garantizar derechos de propiedad. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar más, ya no directamente en las cosas económicas, sino en el marco jurídico que permita que esta economía sea realmente la séptima economía y después la sexta, y que nos vayamos moviendo en esta dirección. Bueno, muchísimas gracias a todos, muy amables, gracias. Muchas
gracias por tan amena presentación. Es sin duda un deleite escucharlo. Y Gracias. aprovecho para darle un reconocimiento de parte del Instituto Nacional del Emprendedor. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Y además, por parte del Consejo de la Comunicación, se le otorga una caricatura realizada por Mateo Villa y Artemio Guevara de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas. Si la pueden enfocar para que la vean, sí. Pero no hay acercamiento. Salí muy viejito aquí, Salió pero muy se las bien. voy a devolver. Ya, Gracias. ya la van a sacar en Gracias. pantalla. Sí. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, qué amable. Gracias.